La Corte Suprema de los Estados Unidos lanzó un verdadero obstáculo en el plan de Jack Smith para enjuiciar al expresidente Trump antes de las elecciones de noviembre. Esto se debe a que después de pensarlo durante más de un mes, la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió oficialmente la apelación del expresidente Trump y acordaron escuchar su argumento de inmunidad presidencial. Ahora, por si tiene problemas para seguir todas las demandas contra Trump y cómo se relacionan entre sí, déjeme darle un rápido resumen de qué caso se trata, qué significa para ese caso y qué significa para las próximas elecciones presidenciales. Para empezar, este argumento de inmunidad presidencial surgió del caso del 6 de enero. Ese es el que está siendo llevado adelante en Washington, D.C., donde Jack Smith y su equipo de fiscales acusaron al expresidente Trump de 4 cargos de conspiración y obstrucción relacionados con los eventos que tuvieron lugar el 6 de enero del 2021. Ahora, durante los últimos meses, este caso ha estado en un punto muerto, y la razón de ello es doble. Y de hecho, ambas razones involucran a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La primera razón por la que este caso ha estado estancado es porque los cargos contra el expresidente Trump, en este caso en particular, especialmente los cargos relacionados con la obstrucción, surgen de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, también conocida como la Ley de Responsabilidad y Transparencia en la Contabilidad Corporativa y de Auditoría. Esta ley fue aprobada por el Congreso en el año 2002, poco después de que se expusieran al público el fraude financiero en Enron y WorldCom, y básicamente, esa ley tenía como objetivo cerrar algunas lagunas contables que permitían a empresas como Enron perpetrar grandes esquemas fraudulentos contra el público estadounidense. Esa ley tiene varias disposiciones que hacen ilegal hacer cosas como destruir pruebas para obstaculizar investigaciones federales, proporciona protecciones para denunciantes corporativos y también más relevante para nuestra discusión hoy, esa ley tiene una subsección completa relacionada con obstruir un proceso oficial. Ahora, esa subsección particular sobre obstrucción surgió directamente como resultado de lo que ocurrió en Enron, donde un auditor estaba destruyendo documentos que incriminaban a la empresa, pero el gobierno realmente no podía hacer nada contra ese auditor porque había un vacío legal donde la persona que perpetraba el crimen no podía ser acusada. Y así incluyeron esta disposición en la ley y definieron obstruir un proceso oficial de manera muy amplia para cerrar la laguna, que les impedía poder procesar y llevar a juicio a ejecutivos. Y es precisamente esa disposición la que se ha utilizado para acusar a más de 300 acusados del 6 de enero de obstrucción, incluido el expresidente Trump. Y si realmente lo piensa, es bastante impactante. Los fiscales federales han estado utilizando una disposición en una ley del 2002 que fue aprobada específicamente para cerrar una laguna financiera en el fraude contable, para acusar a más de 300 acusados del 6 de enero de obstrucción grave, en lugar de solo allanamiento de delito menor. Pero aquí está la cuestión sobre estos cargos. Durante los últimos 2 años, los acusados del 6 de enero estuvieron apelando y tratando de que sus casos sean escuchados por la Corte Suprema de los Estados Unidos, para que la corte más alta del país pueda llevar el caso y tomar una determinación oficial sobre si esta ley de Enron les aplica o no. Básicamente, los argumentos de estos acusados del 6 de enero es que esta ley en particular solo se aplica a la destrucción de documentos u otros tipos de pruebas físicas. Esa es la obstrucción que la ley fue promulgada para prevenir. Y cualquier otra interpretación de esa ley la estira mucho más allá de lo que los legisladores imaginaron en el momento de su aprobación en 2002. Y de hecho, hace 2 meses, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una orden diciendo que han aceptado revisar las peticiones de varios acusados del 6 de enero, lo que significa que la Corte Suprema de los Estados Unidos revisará si estas acusaciones de obstrucción son legítimas en primer lugar. Y como se imaginará, esto tiene implicaciones directas para el caso del expresidente Trump también. Esto se debe a que, cito, el expresidente Trump fue acusado en agosto con varios cargos relacionados con la obstrucción de la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero. Un gran jurado lo acusó de obstrucción de un procedimiento oficial, intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, entre otros cargos, todos los cuales surgen directamente de la ley Sarbanes-Oxley, y así, el caso ante la Corte Suprema tendrá implicaciones directas en si los cargos contra el expresidente Trump pueden proceder realmente en la Corte de Justicia. Si la Corte Suprema dictamina que la ley subyacente está siendo interpretada erróneamente por las Cortes, entonces es muy probable que esos cargos contra Trump sean desestimados, y eso representa aproximadamente la mitad de los cargos. Y así es la primera razón por la que este caso en Washington, D.C. contra Trump ha estado estancado. La ley subyacente para aproximadamente la mitad de los cargos actualmente está en proceso de ser revisada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esa es la primera razón.
La segunda razón por la que el caso ha estado estancado tiene que ver con el argumento legal de inmunidad presidencial de Trump. Básicamente, el argumento que los abogados de Trump presentaron es que dado que el presunto crimen ocurrió mientras Trump era presidente de los Estados Unidos, él está exento de cualquier persecución. Ahora bien, la jueza a cargo de este caso en Washington, D.C. no compró ese argumento y se negó a desechar el caso. El equipo legal de Trump apeló esa decisión ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de Columbia, D.C. Sin embargo, la Corte de Apelaciones también falló en contra de Trump, rechazando la idea de que los presidentes de los Estados Unidos están exentos de ser procesados. La Corte de Apelaciones escribió que Trump debe enfrentar juicio en 4 días, a menos que apelara esa decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y por supuesto, eso es exactamente lo que hicieron sus abogados. Y en un escrito de aproximadamente 100 páginas, aquí está el argumento que los abogados de Trump presentaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cito: un panel del circuito de D.C. emitió una decisión sobre la afirmación de inmunidad del expresidente Trump de manera extraordinariamente rápida y ha ordenado que se devuelva el mandato a la Corte de Distrito para proceder con el juicio penal del expresidente Trump en 4 días hábiles, a menos que esta Corte intervenga, como debería. Sin inmunidad frente a la persecución penal, la presidencia tal como la conocemos dejará de existir. En 234 años de historia estadounidense, ningún presidente ha sido procesado penalmente, y por una buena razón. Establecer tal precedente abriría las compuertas. Si se mantiene el enjuiciamiento de un presidente, tales enjuiciamientos se repetirán y se volverán cada vez más comunes, dando paso a ciclos destructivos de recriminación. La amenaza de futuros enjuiciamientos penales por parte de una administración políticamente opuesta colgará como una losa alrededor del cuello de cada futuro presidente, distorsionando la toma de decisiones presidenciales, socavando la independencia del presidente y nublando la capacidad del presidente para enfrentar valiente e imparcialmente las obligaciones de su cargo. Y así, esencialmente, el equipo legal de Trump planteó 2 preguntas ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La primera pregunta es si un presidente puede ser procesado penalmente por actos oficiales tomados mientras está en el cargo. Luego, la segunda pregunta es, cito: si un juicio político impediría la persecución penal por los mismos cargos bajo los principios de doble incriminación. Lo que significa que la segunda pregunta es que dado que el expresidente Trump ya fue sometido a juicio político y ya fue juzgado en el Senado por sus acciones el 6 de enero, contaría este caso como doble incriminación, ya que esencialmente estaría siendo juzgado 2 veces por el mismo presunto delito. Estas son las 2 preguntas ahora frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y después de aproximadamente un mes de considerar su apelación, el 28 de febrero la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó esta apelación para su revisión y junto con su aviso oficial de aceptación, pusieron el caso en una línea de tiempo acelerada, aceptando escuchar argumentos orales el 22 de abril del 2024. Esta aceptación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos para escuchar el caso fue una victoria crítica para el equipo de defensa legal de Trump, en primer lugar porque podrían desechar por completo los cargos. Aunque siendo francos, la mayoría del análisis legal que he leído sobre este tema tiende a inclinarse hacia que Trump finalmente pierda el caso. Pero nunca se sabe. Pero incluso si pierde en cuanto al argumento, el hecho de que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya tomado el caso probablemente retrasará el juicio hasta mucho después de la fecha de las elecciones presidenciales de noviembre. Esto se debe a que incluso con su cronograma acelerado aquí, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará argumentos orales en este caso en particular hacia mediados de abril, alrededor del 22 de abril. Luego, realistamente, lo más temprano que podríamos esperar una decisión podría ser en junio o julio. Eso es lo más temprano. Y así, incluso si Trump pierde finalmente la apelación ante la Corte Suprema en junio o julio, las elecciones ya estarán en pleno desarrollo. Y si el caso de Washington, D.C. llegara a reiniciarse, aún tomaría varios meses de preparación por ambas partes, tanto la fiscalía como la defensa, antes de llegar a juicio. Y luego, por supuesto, si Trump ganara las elecciones en el año 2024 en noviembre, entonces el caso se retrasaría otros 4 años, ya que un presidente en funciones no puede ser sometido a juicio. Esto significa que, siendo realistas, a menos que ocurran circunstancias imprevistas, el equipo de defensa legal de Trump logró la mejor victoria que podrían esperar al retrasar el juicio más allá de la fecha de las elecciones de noviembre. Ahora, por supuesto, si Trump pierde las elecciones, entonces todas estas tácticas dilatorias no son realmente significativas, pero si gana las elecciones,
entonces el juicio se retrasará hasta mucho después de enero del 2029. Y así es la situación actual con este caso de Washington, D.C. Dos apelaciones ante la Corte Suprema desafían actualmente tanto la ley subyacente, bajo la cual se acusa al expresidente Trump, como la cuestión de la inmunidad presidencial. Y durante este largo proceso, mientras el caso está en una suspensión perpetua, si desea leer la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptando el caso, pondré un enlace a la versión en PDF de esto. Lo encontrará en la descripción a continuación. Hasta la próxima. Soy su anfitrión Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.